bendiga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues verdades bíblicas en este lugar, donde, pues en esta casa de vida, donde tenemos que, pues Dios le nutre, Dios le ayude, Dios le dé sabiduría para obedecer a Dios y para poder llegar a ser hijos de Dios. Verdades bíblicas, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a encontrar en la Biblia una verdad bíblica, nada de mentiras. Por eso es importante que la palabra de Dios se comparta de la manera adecuada, sin mentiras, porque las mentiras son los que desvían al creyente de Dios. Y el diablo pues utiliza esto para condenar al hombre, para llevárselo al infierno. Lo tengo que decir porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? Así que, pues, Dios bendiga a mis hermanos en la fe, a los amigos que por ahí nos ven, nos hacen el favor de ver estos sencillos, humildes videos, ¿verdad? Que queremos que compartan a la gente, puesto que hay mucha ignorancia en el mundo, hay mucho pecado. El diablo está arrasando con miles y millones de personas, llevándoselas al infierno, porque dice la Escritura, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, mas angosto, pequeño es el que lleva a la vida eterna. Entonces mucha gente se está perdiendo por no conocer a Cristo, por no conocer la Escritura, la palabra de Dios. Y ahora que se aproxima, ¿verdad? El 24 de diciembre lo manifiesta la gente como el nacimiento de Cristo, aunque Cristo no nació el 24 de diciembre. No nació en esa fecha. Pero lo que quiero dejar énfasis, más que nada, es que tenemos que conocer, recordar quién nació, ¿verdad? Jesús. ¿Y qué es la labor de Él? ¿Qué hizo? Pues Él dio su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos ser restaurados, pudiéramos llegar a tener vida eterna. Pero también es importante, compañero, que usted entienda esto, porque si no lo entienda y le da a usted una superficialidad, no va a llegar usted a tener vida eterna. Por eso es importante que conozca la palabra, como Jesús lo dijo, para que usted llegue a tener conocimiento y sea libre de las garras del diablo, porque el diablo, al hacer pecar a Adán y a Eva, el diablo tomó este mundo, este sistema de cosas, lo tomó el diablo, y él es el que dirige, el que tiene el control de este mundo, el diablo, a través de sus pasiones y deseos. Usted necesita saberlo. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el diablo, en este tema que vamos a observar, el diablo manipuló a la gente. ¿Para qué? Para que cayeran, y los ató a través del pecado. ¿A través de qué? Pues del odio, de la mentira, de la hipocresía, a través de la borrachera, del alcohol, la droga, el cigarro, el tatuaje, la adoración a la Santa Muerte, el tarot, todo ese tipo de prácticas que vienen del diablo, que no vienen de Dios, y que la gente está practicando en su gran mayoría. Por eso verdades bíblicas tienen que hablar la verdad a través de la Escritura. Y ahora vamos a ver un tema, queridos amigos, importante. ¿Por qué? Porque esto nos puede dar sabiduría. ¿Por qué digo yo nos puede dar? Porque va a depender de usted, querido amigo, allá en las redes sociales. Si usted desea, Dios le va a dar libertad, vida eterna, y puede ser hijo de Dios. Pero si usted no desea, va a ser todo lo contrario. Porque para ser hijo de Dios necesitamos no ganarnos el título, sino dejar el pecado y obedecer a Dios. Eso es lo que la Escritura nos dice, obedecer a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, allí en Mateo 7, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que haga la voluntad de Él. Entonces, ahí está la gran diferencia, hermano. Que Dios les bendiga a todos. Pero debemos de entenderlo para no caer en la confusión donde el diablo quiere poseerle. Por eso
eso si usted me pregunta, oye hermano, ¿por qué yo no puedo dejar el pecado? ¿Por qué no puedo dejar el cigarro? ¿Por qué? Porque el diablo ahí está hostigándole. Y usted no tiene ningún medio de salvación que le ayude. Entonces el diablo ahí tiene la artimaña para poderlo poseer. Y hay personas que me han dicho, oiga, ¿por qué salgo de una clínica? Vuelvo a entrar, salgo, entro. ¿Por qué? Porque el diablo te tiene bien atado. Y porque no le has pedido a Cristo Jesús que te ayude, que te restaure, que te salve. Porque no te has puesto en sus manos. Esa es la puritita verdad. Por eso es importante pues que usted entienda esto. Querido hermano, pues el mensaje de esta mañana se encuentra en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, ¿verdad? El tema es los deseos del mundo. Los deseos del mundo, ese es el tema. Y si buscamos primera de Juan 2, 15 al 17, dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, del diablo, pues. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Amén, amén, amén. Amén. Entonces, querido hermano, esta palabra será de mucha bendición para los que han entregado sus vidas a Cristo de verdad, los que viven dando un buen testimonio, llevando una vida correcta delante de Dios y de los hombres, es decir, cristianos maduros con sabiduría y prudencia, con amor y paz, con misericordia y dominio propio. Las Escrituras nos darán discernimiento para detectar los argumentos, trampas y ataques del diablo para no caer. Estamos en un mundo poseído por el diablo y es necesario estar preparados para no caer en sus artimañas. Por eso es importante que el que quiera ser hijo de Dios necesita conocer las Escrituras, porque estas nos van a capacitar para poder ser hijos obedientes a Dios. Es decir, un hijo de Dios, uno que quiere ser creyente en Dios, no convive con el pecado, no. Por eso Dios les dice, o frío o caliente, porque a los que están en medio, a eso los vomita exactamente, porque van a ser inseguros, no van a estar seguros de sí mismos, sino pueden caer en cualquier instante. Así es. Esa va a ser una fe tibia, una fe mentirosa, porque dicen creer en Dios, pero no se sujetan a Dios. A ver, hermano. Esa es una gran verdad. Entonces es importante que lo digamos. El Señor Jesús nos enseña cómo superar con su ayuda estas cosas, ya que Él las venció y quiere que nosotros también lo hagamos. Amén, aleluya. Nos hace mencionar, hermano, aquí en primera de Juan, nos hace mencionar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo que acabamos de ver. Pero nosotros vamos a otra cita bíblica, hermano, a Mateo capítulo 4. Vamos a ver Mateo capítulo 4, porque allí es donde se encuentra la parte paralela a lo que estamos nosotros observando o estudiando. Dice así, capítulo 4 en Mateo, versículo 1 en adelante, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? El diablo. Escúchenlo bien, usted lo dijo ya, véanlo, para que no diga ay, que no es cierto. Ahí lo dice en la palabra. Jesús de Nazaret fue al desierto, lógicamente, para fortalecer el espíritu, para el mandamiento que iba a él hacer, es decir, morir en la cruz. Entonces él se fue al desierto a orar con el Padre, a fortalecer el espíritu para lo que iba a acontecer después.
para prepararse para la muerte en la cruz, para salvar al mundo. Pero en esto lo vio el diablo. El diablo se dio cuenta. Por eso aquí dice la Escritura, ¿verdad? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Qué dice enseguida? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mire, querido amigo, hermano en la fe, mire, esto tiene un ejemplo y esto tiene sabiduría, lo que el Señor Jesucristo nos está relatando aquí, lo que vimos nosotros en 1 Juan. Hermano, ¿qué quiere decir con eso que dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. Bueno, el diablo te va a tentar, como al Señor Jesucristo lo está haciendo aquí, ¿verdad? Porque está mencionándole esto. A ver, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo le dijo: escrito está, en la poderosa palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Eso quiere decir que el diablo ataca, pero que Dios le está dando sabiduría a Jesús para contestar correctamente. Y este primer ataque tiene que ver con los deseos de la carne. Es decir, tiene que ver con los deseos hacia el alcohol, hacia la droga, hacia el cigarro, hacia los excesos de comida, los excesos sexuales. Son deseos de la carne. Fornicación, adulterio, lascivia, etcétera, etcétera. Hacia eso se refiere. Hacia eso se refiere, a los deseos pecaminosos. Cosas que serán una adicción y destrucción para un futuro, para aquel que vive bajo ese pecado o bajo la esclavitud del diablo. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. El Señor Jesucristo lo está mencionando aquí. Entonces, los deseos de la carne son lo que acabamos de mencionar. Y usted lo tiene que saber. ¿Para qué? Para que al último usted dé una decisión en su persona. Usted quiere entregar su vida a Cristo, hágalo, porque el Señor vino a morir en la cruz por usted. Hágalo, sea obediente a Dios. El que quiere servir a Dios se va a venir a la derecha. El que quiere servir al diablo se va a venir a la izquierda. Así de sencillo. Así que tome una decisión, hermano. Está establecido así, de esa manera. Hebreos 9:7. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Ahí está. A usted se le da la oportunidad de que se enmiende, de que usted entienda que el pecado que trae muerte, trae destrucción. El pecado es malo. El pecado trae lo que el diablo quiere. Engaño y mentira, es correcto. Por eso usted debe de estar despierto, porque el Señor Jesucristo fue tentado ahí por el diablo, sí fue tentado por el diablo, pero Jesús no cayó. Ahí está. Entonces, los deseos de la carne, hermanos, lo que acabamos de leer. Vamos a seguir en la lectura. Dice en el siguiente, en el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermano Rafa, con esto? No tentarás al Señor tu Dios. Bueno, muchas veces nosotros nos hostigamos de soberbia, de avaricia. Nosotros somos arrogantes, vanagloriosos, egoístas, prepotentes y todo lo demás. Nos sentimos bien
contestar prontamente nuestra oración. Y lo creemos por fe y lo manifestamos por fe. Porque confiamos en Él. Porque así lo dice Juan 14:6. Así lo menciona el Señor Jesucristo. Yo soy, dice el Señor, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y como lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando buscamos a Dios de verdad, Dios contesta. Mateo 7:7. Dios contesta las oraciones nuestras. Pero para eso no voy a hacer lo que el diablo quiere. No le voy a hacer caso, no le voy a hacer gusto al diablo. De que así como se lo dice el Señor, cuando se lo dice el diablo a Jesús. A ver, Jesús, si eres el Hijo de Dios, a ver, convierte estas piedras en pan. El Señor no le iba a cumplir su capricho, hermano. Como también nosotros no vamos a tentar a Dios nada más por el gusto del diablo. Sabemos que Dios a los hijos nos escucha y también nos cuida y nos bendice. Como lo dice por ahí el inicio del Salmo 23. El Señor es mi pastor y No me faltará. ahí está, ya ves, nada me faltará, ahí está. Y yo vivo con eso, la seguridad de que Dios me va a proteger cuando estoy verdaderamente en ese camino de obediencia. Como lo dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hermano, la fe debe de tener sustento bíblico. No nomás, la fe significa creer en Dios, depositar confianza en alguien, eso significa la fe. Pero si yo pongo esa fe en la Escritura, yo voy a tener una fe que segura. Escuchen, no se me duerman. Yo voy a tener una fe segura que tiene sustento bíblico. Yo no voy a poner, hermano, mire, escuchen, no voy a poner mi fe en un ídolo, en una imagen, porque eso ya no es bíblico. Dios está en contra de eso. Éxodo 20, Salmo 115, del 4 al 8, ahí está. Porque sé que una imagen no me va a contestar nunca. Así de sencillo. ¿Ves? Por eso yo pongo mi fe en Cristo, aquel que resucitó al tercer día. Y sé que el Señor me va a contestar. ¿Por qué? Porque sé que el Señor resucitó al tercer día y que este va a ayudar a aquellos que le han entregado su vida. ¿Sí me explico? Y es importante que lo analicemos, que tengamos seguridad. Es decir, la gente hoy en día tiene fe en esas imágenes hechas por las manos de los hombres. Esas imágenes nunca van a contestar, hermano, jamás. Dice, tienen ojos, mas no ven, boca tienen, mas no oyen, oídos tienen, perdón, mas no oyen, boca tienen, mas no hablan. Semejantes a ellos son los que los fabrican y quienes confían en ellos. Y las personas que crean en las imágenes van a ser ciegos, sordos y mudos, hermano. Ahí está. Ahí está. Por eso dice el Éxodo 20. Yo soy tu Dios, aquel que te sacó del pecado donde tú estabas preso. No tendrás otros dioses, ni te inclinarás delante de ellos. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios celoso, ¿ven? Que castigo la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, cuando estos me aborrecen. Es decir, hermano, miren, para que comprenda pues, Dios nos da su palabra, la Biblia, ¿para qué? Para que nosotros nos llenemos de conocimiento, nos preparemos para vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Me explico? Sí. Es el alimento del creyente. La Biblia es el manual de vida. Es la que nos va a enseñar a vivir bien, como a Dios le agrada. Entiéndanlo. Sí, porque, hermano, el diablo le va a enseñar lo contrario, los deseos de la carne, a vivir en pornografía, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Dios le va a mostrar lo contrario, de que usted debe de vivir en obediencia y en santidad.
Sí, amén. Hermano, una cosa totalmente diferente, como dice el apóstol Pablo, los deseos de la carne, ¿verdad?, van a estar en contra de los deseos del Espíritu. Aquí, hermano, ¿qué va a haber? Exactamente, hermano, exactamente. Dios le bendiga. Va a haber un choque, porque lo que el diablo quiere, Dios no. Y lo que Dios quiere, el diablo se opone. Va a haber un choque. Hermano Rafa, ¿y quién va a ganar? Al que tú alimentes más. Porque si tú no quieres dejar el pecado, el diablo va a ganar y te va a poseer y te va a tener como títere. Pero si tú le entregas tu vida a Cristo, Cristo va a ganar y te va a hacer nueva criatura, te va a hacer su hijo y vas a tener vida eterna. ¿Ves qué precioso es eso, hermano? Por eso necesitamos conocer su palabra para hacer la voluntad de Dios. Y tú mismo puedes ver, ¿verdad? Te lo digo así, como testimonio, la gloria sea para Cristo Jesús. Yo veo la diferencia entre ser hijo de Dios y como vivía antes, que vivía en pecado y en maldad, para vergüenza mía. Y veo la diferencia ahora que soy hijo de Dios. Ver la abundancia, la bendición, la protección que Dios me da. A Cristo Jesús la honra y la gloria. Amén. Amén. Como siempre así Y será, hermano, yo lo veo. Ahora necesitas tú verlo. Para que si tú quieres ser hijo de Dios, te lo propongas. Decida hacerlo y veas la diferencia. ¿Y qué más, hermano Rafa? Tú puedas llevarle ese mensaje a tu familia. ¿Quién tiene familia allá afuera? Hermanos, papás, primos. ¿Quién tiene? Ah, bueno, hermano. Mire, hermano, me puede decir, hermano, pero si mis hermanos no se drogan, ni se alcoholizan, pero son mentirosos y dicen groserías. Y dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa todos? Pues que todos, que nadie se salva. Por eso es importante que todos lleguen a la reconciliación con Cristo, se arrepientan de sus pecados, porque el pecado, mire, no se duerma. Pues porque el pecado, hermanos, trae muerte, consecuencias malas. Entiéndalo. El diablo le va a estar agarrando para llevárselo al infierno. Ay, ay, ay. Sí, Señor. Así lo dice la Escritura. Por eso debe usted de tener cuidado y de ser despiertito, porque claramente que este mensaje el diablo no quiere que lo escuches, porque lo que Dios quiere hacer contigo es renovarte, darte vida eterna, pero el diablo no, te va a hacer cosquillitas, te va a tapar los oídos para que no escuches. Lógico, porque el diablo quiere que seas tú de él, que seas hijo, pero de él. Exactamente como se lo dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan 8:44. Les dijo a los judíos, a aquellos que se oponían a él, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque en las prácticas y las cosas que éste hace, éste las enseña. Las cosas que ustedes hacen, éste las enseña el diablo. Sí, porque te tengo que decir, en la Biblia que yo tengo, en la Biblia de Dios, no me dice que fume, no me dice que me drogue, no me dice que robe, no me dice que asalte, no me dice, hermano, que fornique. No, Señor, esa te dice la Biblia del diablo. Sí. Esa sí te la dice, hermano. Por eso usted debe de tener cuidado y pedirle a Dios sabiduría para que le despierte el espíritu, hermano. Sí, amén. Y usted pueda llegar a ser hijo de Dios. Amén. Sea para mí. Entiéndalo. Para que usted le lleve ese mensaje a su familia. Hermano, pero si mi mamá no peca, sí, Señor, dicen mentiras y también dice alguna vez, dijo groserías, etc. Entonces deben ir al arrepentimiento para que ellos puedan también llegar a tener vida eterna. Y usted debe de llevarles la Biblia, no religiones. Escúchenlo porque es importante decirlo. Usted no le tiene que llevar la religión, porque aquí llegaron los españoles e introdujeron la religión tradicional romana. Trayendo un Dios un Dios clon, un Dios mentiroso, un Dios falso. Así de sencillo. Es la verdad, Señor, porque simplemente lo podemos ver.
Usted se puede declarar de tal religión, pero ¿es obediente a Dios? ¿Hace la voluntad de Dios? Usted pregúntese. Por eso yo decía con el respeto aquí a los nuevos, oigan, ¿saben que pues los nuevos le estamos compartiendo esto porque no conocen a Dios? Ay, hermano, pero ¿cómo dice eso si ni siquiera los conoce? ¿Cuál era la frase que decíamos? Porque si conocieran de Dios no estuvieran aquí. ¿Es cierto? Ahí está. Entiéndanlo. No podemos declarar nosotros que somos hijos de Dios cuando vivimos en pecado, señores. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, aunque te digas de tal religión, que te digas católico, mormón o testigo de Jehová o cristiano, si no haces la voluntad de Dios, hermano, estás fuera de la bendición de Dios. Ahí está. Que quede claro. Sí, amén. Entonces, ¿no podemos nosotros tentar a Dios? No, Señor, Él sabe. Y en la siguiente cita dice la Escritura, en la siguiente cita dice en el número 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué? Y la gloria de ellos. Y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermano Rafa, ¿qué quiere decir eso de todo esto te daré si postrado me adorares? Pues el diablo tuvo que mencionarle, ¿verdad? De que si Jesucristo se inclinaba delante del diablo y lo adora al diablo, el diablo le iba a dar todas las riquezas que existen, fama, y poder. Pero Jesús sabía lo que hacía, hermano, desde luego. Por eso el Señor Jesucristo le dijo al diablo, ¿verdad? Lo que vimos aquí, ¿verdad? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya no pudo el diablo, entonces largó, se fue. Entonces, eso, hermano, es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y ahí es donde el diablo está atacando a la gente a través de también deseo. ¿A través de qué? Las riquezas, la fama, el poder, como mucha gente del medio artístico, que murieron que quisieron la ambición, la fama, etc. Bien dicen por ahí, digo, con el perdón, pero bien dicen así de un hombre moreno ahí que quiso ser el rey del pop, ¿verdad? Pero el diablo se lo complació hasta que le dijo ya es hora de que vengas Se le llevó al agua de Hades. te tengo que cobrar ese milagro que te hice a ti. Y le arrebató el alma a este personaje. Sí, Dan Jackson. Y así sucedió también con otro personaje que quiso ser el rey del rock. Y que también le dijo, ok, te lo voy a complacer. Pero al ratito, el diablo tuvo lo suyo. Porque estos pues, terminaron mal, sobre todo Elvis Presley, pues, en una intoxicación, exceso de droga, etcétera, etcétera. Ahí está. Y murió. Y como aquellos mentirosos que ufanan, están en contra de Dios, como aquel del dueño del Titanic, acuérdese usted, que declaró diciendo que este barco mi Dios lo hunde, y a las 3 horas Que lo hunde y lo partió a la mitad. lo partió a la mitad, lógicamente por el peso, por la inercia, por eso se partió a la mitad. Pero ahí está, a las 3 horas ya saben el fondo del mar. Digo, con el respeto también, ¿verdad? Porque no juzgo, no, sino que estamos viendo evidencia. Así lo mismo pasó con ese cantante inglés llamado John Lennon, que él declaró ser más famoso que Cristo. ¿Y qué pasó? Pues a los 3 años me lo mataron. No podemos hablar nada más así, hermano. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque
porque la boca tiene poder. Tu decisión también. Y tú lo que decidas, eso vas a tener. Por eso dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en ti hay pecado, vas a hablar eso, pecado. Blasfemia. Si en ti hay bendición, vas a hablar eso, bendición. Conocer a Cristo de verdad. Por eso, hermano, es importante. Tenemos que nosotros conocer la Escritura para tomar una buena decisión. Para no dejarnos llevar por los deseos del mundo, donde el diablo gobierna. Porque sabemos que cuando el Señor nos llame a su presencia, pues nada nos podemos llevar, ninguna riqueza, ni casa, ni carro, ni nada de eso. ¿No, Señor? Más que la firme decisión de haber tomado una buena decisión, entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Eso es lo importante que debemos de pensar y meditar. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12? ¿Qué dice la Escritura? Alguien que lo lea rapidísimo. Apocalipsis 22, 12. Dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su voluntad. Entonces, hermano, eso quiere decir que Cristo Jesús a usted le va a poner una corona de justicia si resiste y si es obediente a Dios. Dios a usted lo va a gratificar, hermano. Va a ser hijo de Dios y le va a dar un premio a usted por haber aguantado, por haber sostenido la fidelidad a Dios. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15? Alguien que lo tenga ahí rápido, si no, pues yo ya de memoria. Apocalipsis ¿qué? 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Amén. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, si tú no apareces aquí en la Biblia, en el libro de la vida, aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Varones, que Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.